Bienvenidos, mis amigos, a Relatos del Umbral. Hoy les traemos algo que los hará cuestionar todo lo que saben sobre el tiempo y el destino. Prepárense para adentrarse en los 10 mejores relatos de viajeros en el tiempo, historias que no solo te helarán la sangre, sino que te harán preguntarte, ¿realmente estamos atrapados en un ciclo que no podemos controlar? Desde figuras históricas como Einstein y Julius César, hasta misteriosas desapariciones que podrían haber alterado el curso de la historia, cada uno de estos relatos es una advertencia, una verdad oculta que pocos conocen. Pero cuidado, lo que descubrirás aquí podría cambiar tu forma de ver la realidad. Si te atreves a seguir con nosotros en este viaje, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias aterradoras. Y compartir este video con quienes necesitan conocer lo que está oculto en las grietas del tiempo. Y, por supuesto, no olvides dejarnos un comentario diciéndonos qué te ha parecido este viaje al pasado, si crees o no en los viajes en el tiempo, y si alguna vez te atreverías a cruzar el umbral de la historia. Este es un viaje que no tiene vuelta atrás. Bienvenidos a Relatos del Umbral. John Titor, un nombre que se ha convertido en leyenda en los rincones más oscuros de Internet. A mediados de los años 2000, un hombre bajo el alias de Titor empezó a compartir relatos de su supuesto viaje en el tiempo, diciendo que venía del año 2036. Según él, había sido enviado a principios del siglo XXI para recuperar un computador específico que necesitaba su misión. Sin embargo, su relato no era solo una advertencia sobre un futuro distópico, tenía un mensaje mucho más oscuro. Titor hablaba sobre cómo los viajeros en el tiempo no podían alterar las grandes líneas de la historia, pero sí las pequeñas. Explicó cómo sus acciones en el pasado creaban lo que él llamó paradojas de la realidad. Aquellas pequeñas alteraciones, aparentemente inofensivas, empezaban a hacer que el mundo se desmoronara de manera impredecible. Lo que John Titor no mencionaba era el precio de esas alteraciones. Tras cada viaje, los viajeros como él no solo cambiaban el curso de los eventos, sino que comenzaban a desintegrarse lentamente. La gente que conocían desaparecía de sus recuerdos, las personas que habían amado se desvanecían en el olvido. Los errores de la historia ya no se corregían, sino que se multiplicaban en ciclos interminables. Los seguidores de Titor en los foros comenzaban a notar algo extraño. Algunos de ellos empezaron a ver flashes de momentos que nunca habían vivido. Recuerdos extraños, como si los estuvieran viendo a través de los ojos de otra persona, se les aparecían en sueños. Había un patrón claro, aquellos que se interesaron demasiado por el experimento de Titor comenzaban a ver fragmentos de sus vidas desmoronarse, como si fueran los eslabones de una cadena rota. Un día, un usuario que se hacía llamar David se atrevió a preguntar en un foro sobre el futuro, ¿qué pasa cuando un viajero en el tiempo altera algo demasiado importante? Es posible que podamos recordar esas alteraciones. Lo que David no sabía era que esa simple pregunta desataría una cadena de eventos que lo llevarían a su propia desaparición. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. David se encontraba con personas que juraban haberlo conocido en diferentes momentos de su vida. Incluso vio a alguien en un parque que afirmaba ser su madre, pero con una ligera diferencia en los detalles, la ropa, la forma en que hablaba, el color de sus ojos. Era como si estuviera viéndola a través de un cristal distorsionado. Una noche, David comenzó a revisar antiguos archivos en su computadora, buscando más información sobre Titor. De repente, en uno de los documentos, vio algo que lo heló hasta los huesos. Allí, en medio de una conversación sobre un futuro alternativo, estaba una foto que lo mostraba a él, de pie junto a un hombre que se hacía llamar John Titor. Pero no era una foto de una reunión en línea, sino una fotografía real, en un parque de la ciudad. David trató de borrar el archivo, pero algo extraño sucedió, el archivo no desaparecía. En su lugar, la pantalla empezó a parpadear, y lo que vio reflejado en el cristal de la pantalla no fue su rostro, sino el de un hombre desconocido, con los ojos de Titor mirando fijamente hacia él. El terror de David no fue solo el saber que había alterado algo en el tiempo, sino que ahora formaba parte de un ciclo del que no podía escapar.
Se dio cuenta demasiado tarde de que aquellos que se obsesionan con el tiempo siempre pierden algo importante. Y en su caso, aquello que perdería sería lo más fundamental de todos, su propia existencia. H. G. Wells, el autor de La máquina del tiempo, fue uno de los primeros en imaginar los viajes a través del tiempo. Su obra, escrita a finales del siglo XIX, se convirtió en un hito en la ciencia ficción, pero pocos sabían que Wells no solo había creado el concepto como una historia fantástica. Durante su vida, comenzó a experimentar con ideas que lo llevaron al borde de lo real y lo paranormal. La gente que lo conocía aseguraba que Wells era un hombre obsesionado con los límites del conocimiento humano. En sus últimos años, más allá de sus escritos y conferencias, se encontró con un hombre que afirmaba ser capaz de manipular el tiempo, un supuesto viajero que le habló sobre los peligros de alterar eventos pasados. Según este hombre, las máquinas del tiempo, que Wells había imaginado como una herramienta de exploración, no eran más que instrumentos para abrir puertas a otras realidades, algunas de las cuales no estaban hechas para ser cruzadas. El viajero le explicó cómo el uso imprudente de estos dispositivos podría no solo cambiar el curso de la historia, sino desmembrar las leyes de la existencia. Intrigado, Wells comenzó a hacer sus propios experimentos. Tomó una versión primitiva de la máquina de tiempo, un dispositivo rudimentario, construido en secreto bajo sus instrucciones. Era más un artefacto de observación que un medio para viajar físicamente. Wells, entonces, decidió probarlo en una pequeña escala, para ver el pasado. Lo que nunca imaginó es que ese simple error, un vistazo al pasado sin intervenir, podría cambiar su propia realidad. En su primer viaje, simplemente se materializó en el Londres de 1880. Decidió no interactuar, solo observar, pero la fascinación por los detalles del pasado lo absorbió. Observaba a las personas, los carros de caballos, las calles estrechas. Todo parecía tan real, tan tangible, que pronto se perdió en la maravilla del momento. Cuando finalmente decidió regresar, algo extraño ocurrió. Al principio, no notó nada raro. Regresó a su estudio, pero al intentar escribir, las palabras ya no fluían como antes. Las ideas que antes le llegaban con facilidad ahora se le escapaban, como si el futuro que había observado ya no existiera. Un sentido de vacío lo invadió, y si, al mirar el pasado, había alterado algo de su propio tiempo. En los días que siguieron, comenzó a sentir una extraña desconexión con la realidad. Los objetos a su alrededor parecían no tener el mismo significado. La gente con la que había interactuado parecía desconocida, y las calles de Londres se sentían diferentes, como si algo hubiera cambiado sin que él pudiera poner un dedo en ello. Algo, o alguien, en su mundo había desaparecido, desvanecido en el espacio-tiempo. Un día, al salir a caminar, vio una figura familiar, una mujer con la que había tenido una breve relación en su juventud. La observó a la distancia, pero algo no encajaba. Se acercó, pero en cuanto ella lo vio, su expresión cambió, como si no lo conociera. ¿Quién eres?, le preguntó, con un tono extraño, que Wells nunca antes había escuchado en su voz. Desconcertado, comenzó a investigar. En los meses que siguieron, descubrió que, a pesar de ser un hombre famoso, la historia ya no lo recordaba como antes. Las bibliotecas, los periódicos, los archivos, su existencia parecía diluirse. En las versiones de su vida, había detalles que se desvanecían, fechas que cambiaban, personas que nunca existieron en su memoria. La máquina del tiempo, que había sido diseñada para observar el pasado, lo había atrapado en una paradoja. Al observar ese instante exacto, Wells había cometido un error fatal, había alterado el tejido mismo de la historia, y ahora era una sombra de lo que había sido. Los detalles de su vida, que antes eran claros y definitivos, se desmoronaban. La historia ya no lo recordaba, y él ya no podía regresar a un tiempo que lo reconociera. Su último relato, escrito en una hoja arrugada que se encontró en su escritorio, simplemente decía: he viajado demasiado lejos. Ahora, todo lo que soy ha quedado atrás. Abraham Lincoln, el presidente que guió a Estados Unidos a través de la guerra civil, es conocido por su sabiduría y su lucha por la libertad. Sin embargo, pocos saben que, en los últimos días de su vida, Lincoln estuvo obsesionado con el concepto de los viajes en el tiempo. La historia, perdida en los pliegues del misterio,
cuenta que Lincoln no solo era un hombre de ideas, sino que también exploraba las fronteras de lo desconocido. Se cuenta que, durante su estancia en la Casa Blanca, Lincoln tuvo varias experiencias extrañas. Sus contemporáneos mencionaron que tenía noches en las que se quedaba mirando por la ventana, aparentemente perdido en sus pensamientos, como si estuviera observando algo fuera de su tiempo. Fue en uno de esos momentos que, según se dice, entró en contacto con una figura misteriosa, un hombre de aspecto desaliñado y ojos penetrantes, que se presentó como un viajero del futuro. Este hombre, que nunca fue identificado por su nombre, le ofreció a Lincoln una oportunidad única: si deseas saber cómo termina la guerra, solo debes mirar al futuro. Podrás entender la verdad de lo que está por venir, le dijo en un susurro que estremeció al presidente. Lincoln, que siempre había sido un hombre reflexivo, decidió aceptar la oferta. Al principio, pensó que solo se trataba de una metáfora, pero en los días siguientes comenzó a sentir una presencia extraña en sus sueños, y finalmente se vio a sí mismo en un futuro que no podía comprender completamente. El futuro que Lincoln vio no era un país dividido por la guerra, sino una nación que había logrado la paz, pero a un costo inimaginable. La paz estaba marcada por la opresión, la corrupción y un gobierno que había sido transformado en una máquina burocrática, fría y distante. Las imágenes eran vívidas: la bandera de Estados Unidos ondeando en un cielo gris, las ciudades devastadas por el progreso industrial, y el rostro de Lincoln mismo, envejecido y derrotado, mirando hacia un horizonte lleno de desesperanza. Lo que Lincoln vio lo cambió para siempre. Cuando despertó, sintió una profunda desesperación. La guerra que libraba no solo estaba en el campo de batalla, sino en algo mucho más grande y complejo. La lucha no solo era por la libertad, sino por el alma misma del país. Pero lo que no sabía era que su propia existencia estaba a punto de ser alterada de una manera aterradora. Una noche, después de haber tenido otro sueño inquietante, Lincoln decidió consultar a su consejero más cercano, un hombre que había sido leal a su causa desde el principio. Le habló de sus visiones y de las extrañas sensaciones que lo envolvían. Sin embargo, su consejero, con una mirada sombría, le reveló algo aterrador: presidente, lo que ha visto no es solo el futuro. Lo que ha experimentado es la consecuencia de su propio error. Usted ha alterado el curso de la historia. Lincoln, en un intento por entender, volvió a la habitación donde había tenido la conversación con el extraño viajero. Pero lo que encontró lo heló por completo: la figura ya no estaba allí, solo un espejo roto, con fragmentos que reflejaban la cara de un hombre que no era él. En ese momento, comprendió que la visión que había tenido no era una advertencia, sino una condena. Su decisión de mirar al futuro, de intentar conocer el desenlace de la guerra, había desencadenado una reacción en cadena que nunca podría deshacer. El futuro ya no sería el que él había conocido, y las consecuencias de su intervención ya estaban selladas. El último día de su vida, antes de ser asesinado en el Teatro Ford, Lincoln miró por última vez al espejo y vio el rostro de un hombre extraño. Un rostro que no era el suyo, sino el de alguien atrapado en un tiempo que nunca había existido. Adolf Hitler, uno de los personajes más notorios de la historia, dejó tras de sí una estela de destrucción que cambiaría el curso del siglo XX. Sin embargo, lo que pocos saben es que Hitler estuvo obsesionado con el ocultismo y las teorías sobre el control del tiempo. En los últimos años de su vida, se rumoreaba que había intentado algo mucho más oscuro que el simple control de la mente: el control sobre la línea temporal misma. Durante su tiempo en el búnker de Berlín, un extraño personaje llegó a él, un hombre que parecía estar fuera de lugar en la dura realidad de la Segunda Guerra Mundial. Se decía que este hombre, un científico alemán desconocido, había desarrollado una tecnología que permitiría a Hitler viajar a través del tiempo. Según los informes no oficiales, este científico había hecho contacto con un grupo de individuos en el futuro que, de alguna manera, habían descubierto cómo manipular la línea temporal. Hitler, cuyo régimen ya estaba a punto de desmoronarse, vio en esta teoría una oportunidad para cambiar el destino de la guerra. El científico le mostró un artefacto en forma de esfera metálica, que supuestamente era capaz de abrir puertas a diferentes momentos en la historia. La idea era simple: viajar al pasado, antes de que todo se hubiera desmoronado, y cambiar el rumbo de los eventos cruciales. Durante semanas,
Hitler estuvo obsesionado con la posibilidad de alterar la historia. Se decía que pasaba horas frente a un espejo, mirando fijamente su reflejo como si esperara que algo sucediera. Una tarde, en uno de sus intentos de usar la esfera, una figura oscura apareció ante él. Era el científico, pero algo había cambiado. Su rostro estaba desfigurado, como si el tiempo mismo lo hubiera devorado. Lo que usted busca no tiene retorno, le advirtió, pero Hitler, cegado por la desesperación, no escuchó. Esa misma noche, la esfera fue activada. Lo que ocurrió después fue un enigma. Según los relatos, en el momento en que el dispositivo se activó, las paredes del búnker se llenaron de extraños símbolos y luces titilantes. Pero el experimento no salió como esperaba Hitler. En lugar de viajar al pasado, lo que ocurrió fue que el tiempo mismo comenzó a distorsionarse, atrapando a Hitler en un bucle interminable. Al principio, Hitler pensó que había regresado a los primeros años de la guerra, pero pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Cada vez que intentaba tomar una decisión, el mundo a su alrededor cambiaba sutilmente, de formas que él no podía controlar. La gente a su alrededor comenzó a actuar de manera extraña, como si los recuerdos de todos se estuvieran desmoronando. De repente, se encontraba en un escenario diferente, con la guerra aún en marcha, pero sin poder recordar cuándo exactamente había sucedido. Lo que Hitler no sabía es que el experimento había fracasado estrepitosamente, enviándolo a una realidad alternativa donde los eventos nunca seguían un curso estable. Cada vez que activaba el dispositivo, volvía a ser el mismo día, el mismo momento. Estaba atrapado en un ciclo donde no podía alterar el pasado, pero tampoco podía escapar del futuro. En su último intento desesperado por salir de este ciclo, Hitler activó la esfera una vez más, solo para encontrarse frente a un futuro donde la humanidad ya no existía. Las ciudades estaban vacías, y el eco de su propia voz resonaba en un vacío insondable. La última imagen que vio fue un espejo, y en él, su reflejo estaba desvanecido, como si el tiempo lo hubiera borrado completamente. Nikola Tesla, el genio inventor, conocido por sus innovaciones en electricidad y electromagnetismo, tenía una mente que iba más allá de lo imaginable. Mientras el mundo lo veía como un hombre adelantado a su tiempo, Tesla estaba obsesionado con una idea más que cualquier otra: manipular las fuerzas del universo para controlar el tiempo. Durante sus últimos años en Nueva York, Tesla se apartó del público, sumido en sus experimentos más oscuros. A menudo hablaba de una máquina que él había comenzado a diseñar en secreto, una máquina capaz de no solo alterar el tiempo, sino de abrir un portal a otros momentos de la historia. La idea le fascinaba y aterraba a la vez. Él mismo había sido testigo de fenómenos inexplicables durante sus experimentos, y creía que, si lograba perfeccionar su invento, podría cambiar el curso de la historia para siempre. Tesla no hablaba mucho de sus descubrimientos, pero un día, un joven científico que trabajaba con él se atrevió a preguntarle sobre la máquina. Tesla, en un tono casi poético, le explicó que la máquina había sido diseñada para enviar su conciencia al pasado. No se trataba de un viaje físico, sino de una conexión con el tiempo mismo, una forma de experimentar y alterar eventos sin necesidad de moverse de su lugar. Imagina, joven, dijo Tesla, ser capaz de ver los momentos cruciales de la historia, de ser testigo de cómo el destino se forja, y tal vez incluso, corregir los errores cometidos por la humanidad. El joven científico, escéptico pero intrigado, accedió a ayudarlo. Después de años de trabajo, Tesla finalmente completó el dispositivo. Era una máquina masiva, llena de cables y chisporroteos de energía, que parecía tener vida propia. Con una mezcla de emoción y miedo, Tesla activó la máquina. Lo que ocurrió a continuación fue indescriptible. Tesla sintió una sacudida tan intensa que su cuerpo se desvaneció en un parpadeo. No estaba en su laboratorio, ni en su cuerpo. Se encontraba en un campo desolado, rodeado por un paisaje que parecía arrancado de un futuro lejano. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y las ruinas de una gran ciudad se erguían en el horizonte. Lo primero que notó fue el vacío en su pecho, como si su alma hubiera sido separada de su ser. Era consciente de su presencia, pero no podía moverse. Todo lo que podía hacer era observar. En ese futuro distópico, la humanidad había caído. No había gobiernos, no había orden. Solo había caos. Tesla comprendió,
horrorizado, que no solo había viajado al futuro, sino que había llegado a un futuro alternativo, un futuro que había provocado con su propia intervención. El simple hecho de haber conectado su conciencia a esa línea de tiempo había causado una ramificación irreversible. Este mundo destruido era el resultado de sus intentos de alterar el curso de los eventos. En el laberinto de sus pensamientos, Tesla se dio cuenta de que la máquina que había diseñado para observar el pasado, para cambiar el futuro, lo había condenado a un ciclo sin fin. Cada intento de regresar a su tiempo original lo llevaba a otra realidad devastada. Cada vez que activaba la máquina, solo encontraba más destrucción. Desesperado, Tesla trató de desactivar el aparato, pero no podía. La máquina parecía estar más allá de su control. Con cada intento, más realidades alternativas se desplegaban ante él. En una de ellas, la humanidad vivía bajo un régimen autoritario, en otra, las ciudades se desmoronaban debido a una guerra interminable. Tesla había perdido el control total sobre el tiempo, y cada mundo al que llegaba lo enfrentaba con una verdad más amarga que la anterior. Finalmente, en el último de sus intentos, Tesla fue arrastrado hacia una oscuridad absoluta. Su cuerpo, su mente, su conciencia, todo fue absorbido por el vacío, y lo único que quedó fue el eco de su nombre, repetido una y otra vez, como una advertencia para quienes se atrevan a manipular el tiempo. Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, cambió nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Su teoría de la relatividad general revolucionó la física, pero pocos conocen los oscuros experimentos que llevó a cabo en sus últimos años. Se dice que Einstein no solo estaba interesado en comprender el universo, sino también en manipularlo. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, Einstein se vio cada vez más preocupado por el futuro. En su mente, las posibilidades de viajar en el tiempo no solo eran una curiosidad científica, sino una necesidad para evitar la destrucción total. Había escuchado rumores de los avances que los nazis habían realizado en experimentos de control temporal, y en su obsesión por evitar que tales poderes cayeran en las manos equivocadas, comenzó a trabajar en un dispositivo capaz de alterar el flujo del tiempo. En los últimos años de su vida, Einstein se aisló de la comunidad científica. Nadie sabía con certeza qué estaba haciendo, pero aquellos que lo conocían mejor notaron que su comportamiento era extraño. Su mente, antes aguda y centrada, parecía dispersa. Comenzó a experimentar con fórmulas que nunca antes había considerado, y las teorías que desarrollaba sobre el tiempo se volvieron cada vez más abstractas y aterradoras. Finalmente, un día, Einstein presentó a un pequeño grupo de colegas su último proyecto, una máquina que supuestamente podría permitir el acceso a otros momentos del tiempo. Pero había algo peculiar en este dispositivo. No era una máquina de viaje en el sentido convencional, en cambio, estaba diseñada para conectarse con el tejido mismo del tiempo, permitiendo a la mente humana atravesarlo sin alterar físicamente los eventos. Según Einstein, el dispositivo permitiría a un ser humano ver el futuro o el pasado sin intervenir directamente en él. Sin embargo, su mayor advertencia era que la mente humana no estaba preparada para enfrentar las realidades del tiempo, y cualquier intento de manipularlo traería consecuencias desastrosas. A pesar de sus advertencias, un joven científico que había estado trabajando con Einstein decidió probar la máquina. Era un hombre ambicioso, que creía que podría controlar las fuerzas del tiempo sin sufrir las consecuencias. En la noche del experimento, con la máquina ya preparada, el joven activó el dispositivo. Lo que sucedió después fue indescriptible. El hombre desapareció de la sala en un destello de luz cegadora. Cuando los testigos intentaron buscarlo, solo encontraron un rastro de energía residual, como si su presencia se hubiera desintegrado en el espacio-tiempo. Durante días, Einstein permaneció en su laboratorio, tratando de comprender lo que había ocurrido, pero lo que descubrió fue más aterrador de lo que había imaginado. El joven científico no solo había viajado en el tiempo, sino que se había perdido en una dimensión fuera de toda comprensión. Al principio, Einstein intentó deshacer lo ocurrido. Activó la máquina una y otra vez, pero con cada intento, se encontró atrapado en diferentes momentos del pasado. En un intento desesperado, viajó al día de su propio nacimiento, pero al llegar allí, vio algo aterrador: el niño que había sido él no existía. La línea temporal había cambiado, y Einstein, al igual que el joven científico,
comenzó a desintegrarse de la memoria de la humanidad. Días después, cuando las autoridades llegaron a investigar el laboratorio, encontraron a Einstein sentado en su escritorio, pero con una expresión vacía, como si ya no estuviera presente en ese tiempo. Su último experimento lo había atrapado en un limbo temporal, donde su existencia ya no tenía sentido. En los registros oficiales, su nombre comenzó a desvanecerse y aquellos que intentaron recordar sus contribuciones se encontraron incapaces de hacerlo. El legado de Einstein fue borrado, no por la historia, sino por el mismo tiempo que había intentado controlar. La máquina, que alguna vez había sido su mayor logro, se convirtió en una advertencia oscura. El tiempo no es solo una herramienta, es un enemigo que no se puede dominar. Julio César, el legendario líder romano, cuya muerte marcó el fin de la República Romana, sigue siendo una figura central en la historia del mundo occidental. Pero lo que la mayoría no sabe es que, antes de su muerte, César estaba profundamente interesado en los misterios del destino y el tiempo. En sus últimos años, después de conquistar la Galia y solidificar su poder, César comenzó a obsesionarse con la idea de que su destino ya estaba escrito, pero que él podría cambiarlo. Lo que muchos consideran como su ambición por el poder y el control, César lo veía como un intento por comprender la verdadera naturaleza del tiempo. En secreto, acudió a astrólogos y místicos, buscando respuestas sobre cómo escapar de la muerte que veía acercarse a pasos agigantados. Una noche, en una reunión privada con sus consejeros más cercanos, César les habló de un extraño encuentro que había tenido. Según él, un hombre desconocido se le había aparecido en un sueño, hablándole de un camino hacia el futuro. El hombre le había explicado cómo existían portales secretos en el tiempo, que podían abrirse solo a través de rituales y sacrificios, y cómo César podría regresar a un futuro donde su imperio nunca caería. El líder romano, intrigado y dispuesto a hacer todo lo posible por evitar su muerte, aceptó el reto. Junto con un pequeño grupo de sus seguidores más leales, comenzó a llevar a cabo una serie de rituales oscuros, siguiendo las instrucciones del misterioso visitante. Cada ceremonia parecía tener un poder extraño sobre la realidad, como si las estrellas mismas respondieran a su llamada. Una noche, tras un último sacrificio, César activó un antiguo artefacto que había encontrado en las profundidades del imperio. En ese momento, el tiempo pareció romperse. La atmósfera en el salón se volvió espesa, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. Pero lo más aterrador fue que, en el mismo instante en que activó el artefacto, César sintió una presencia oscura que lo rodeaba. Al abrir los ojos, César se dio cuenta de que no estaba en su propio tiempo. Se encontraba en un lugar extraño, donde las voces de los siglos no estaban en el aire. El suelo estaba cubierto por una niebla densa, y las figuras que lo rodeaban no se parecían a nada que hubiera visto en Roma. Los hombres y mujeres caminaban como sombras, y las calles que una vez conoció estaban ahora devastadas. Este no era el futuro que había imaginado. César comenzó a caminar por ese extraño lugar, buscando respuestas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo más había sucedido. El tiempo no solo lo había desplazado a un futuro desconocido, sino que lo había condenado a vivir eternamente en un ciclo de muerte y resurrección. Cada vez que moría, César se encontraba nuevamente en el mismo punto, sin poder escapar de esa realidad distorsionada. La peor parte de su condena fue que, en cada ciclo, la gente que amaba y confiaba en él lo veía con ojos llenos de desdén. Al principio, intentó cambiar su destino, pero todo parecía estar predestinado. En cada muerte, veía su propia caída repetida, el asesinato en los idus de marzo, la traición de aquellos a los que había considerado sus amigos. Sin embargo, lo más aterrador era la presencia que lo acechaba. Una figura encapuchada, con una guadaña en la mano, siempre lo observaba desde las sombras, como si esperara que finalmente comprendiera que no podía escapar del tiempo, ni de su destino. Cada ciclo lo acercaba más a la revelación espantosa: la muerte no era su fin, sino su condena eterna. Finalmente, después de incontables ciclos de sufrimiento y desesperación, César se dio cuenta de que había sido atrapado por sus propios deseos. En su afán por evitar la muerte, había sellado su destino, su alma ahora estaba atrapada en un bucle temporal, condenado a revivir una y otra vez los mismos momentos de su vida, sin posibilidad de escapar. En su último ciclo, César miró a la figura sombría que lo observaba.
Con una expresión vacía, entendió que, al intentar burlar al tiempo, había sellado su condena. La muerte no llegaba como una liberación, sino como una continuidad interminable. Edgar Allan Poe, el maestro del misterio y lo macabro, es reconocido por sus relatos oscuros y sus poemas inquietantes. Sin embargo, lo que pocos saben es que su vida estuvo marcada por una obsesión aún mayor, la búsqueda de los secretos del tiempo. A lo largo de sus años de vida, Poe empezó a experimentar con lo inexplicable, buscando una forma de trascender la muerte misma. No solo le intrigaba la naturaleza de la vida y la muerte, sino que también deseaba entender cómo los eventos del pasado podían modificar el futuro. En la oscuridad de la noche, mientras escribía sus relatos, Poe empezó a percibir una presencia. Un ser extraño, que en sus sueños le hablaba sobre el reino de los ecos del tiempo. Este ser, según Poe, le ofreció un trato: podría conocer la verdadera naturaleza de la muerte y las consecuencias de alterar la línea temporal si aceptaba viajar más allá de su propia vida. Como escritor, siempre había jugado con los límites entre la realidad y la ficción, y en su obsesión por entender los misterios de la existencia, aceptó la oferta. Una noche, en el borde de la locura, Poe comenzó su propio experimento. En su estudio, rodeado de papeles y plumas, activó un antiguo dispositivo que había encontrado en su biblioteca. El artefacto, un reloj antiguo con símbolos que no comprendía, comenzaba a brillar con una luz inquietante. Cuando lo tocó, el tiempo alrededor de él empezó a distorsionarse. El cuarto parecía alargarse, y las paredes comenzaron a ceder, como si estuviera mirando a través de una grieta en el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, Poe se encontró en un lugar extraño, un mundo sombrío, donde los recuerdos del pasado se mezclaban con las sombras del futuro. Las calles, desiertas y cubiertas de niebla, parecían no pertenecer a ninguna época en particular. Poe caminó por ellas, confundido y aterrado, pero también fascinado. En ese lugar, los ecos de su propia vida resonaban, pero de una manera que no podía entender. Sentía como si estuviera atrapado entre los hilos de su propia existencia. A medida que avanzaba, Poe comenzó a ver fragmentos de su propia vida, pero distorsionados. En un instante, veía a su madre, que había muerto cuando él era niño, de pie frente a él, pero con una expresión vacía, como si no lo reconociera. En otro momento, veía la figura de su esposa, Virginia, pero su rostro estaba desfigurado, como si el tiempo la hubiera devorado. Poe intentó hablar con ellos, pero sus voces sonaban distorsionadas, como si provenieran de un lugar lejano. Empezó a entender que algo terrible estaba sucediendo. No solo había viajado en el tiempo, sino que se encontraba atrapado en un ciclo donde el pasado y el futuro se solapaban, destruyendo su mente. Desesperado, Poe trató de regresar a su tiempo, pero cada vez que lo intentaba, el reloj que había activado se desintegraba en sus manos, dejándolo en la misma realidad distorsionada. Con cada intento fallido, la sensación de estar perdiendo el control se hacía más fuerte. La vida que había conocido se desvanecía, y la muerte misma parecía perseguirlo, como un destino inevitable. Finalmente, Poe comprendió la espantosa verdad: había sido atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir una y otra vez los momentos más dolorosos de su vida. La muerte de su madre, la angustia por la enfermedad de Virginia, la desesperación por su propia salud. Todo se repetía sin fin, con la misma intensidad, pero con la amenaza constante de que él nunca podría escapar. En su último momento, Poe vio una figura sombría acercándose. Era el ser que le había hablado en sus sueños, pero ahora su rostro estaba cubierto por una máscara vacía, sin rasgos. «Te ofrecí el conocimiento de la muerte», Edgar, susurró la figura. «Pero la verdadera muerte no es el fin. Es el olvido. Y ahora, serás olvidado en cada ciclo del tiempo». Poe, aterrorizado, comprendió que había perdido su alma al intentar entender lo que no debía ser comprendido. El tiempo lo había atrapado, y su destino era ser un eco que nunca dejaría de resonar, condenado a vagar entre las sombras de su propia historia. Marilyn Monroe, un ícono eterno del cine y la belleza, es conocida no solo por su imagen pública, sino por su trágica y misteriosa vida. Sin embargo, lo que pocos conocen es que Monroe, en sus últimos años, estuvo obsesionada con la idea de alterar su destino, de cambiar su vida de una forma que la liberara del sufrimiento constante.
Y lo que muchos no saben es que, en sus momentos más oscuros, fue en busca de algo más allá de la fama, el control sobre su tiempo. Según algunos informes nunca confirmados, Marilyn tuvo encuentros secretos con un extraño grupo de individuos que afirmaban tener acceso a una puerta temporal. Este grupo estaba compuesto por personas adineradas y poderosas que, bajo la apariencia de ofrecerle consejos para superar sus problemas, le ofrecieron algo mucho más inquietante: la posibilidad de viajar a través del tiempo y escapar de los eventos que la atormentaban. Marilyn, desesperada por encontrar una salida a su dolorosa existencia, aceptó. Se decía que el grupo tenía acceso a rituales antiguos, secretos de los cuales incluso los más poderosos gobiernos se mantenían ajenos. A través de ellos, se podía abrir una grieta en el tiempo, una grieta que, de alguna manera, ofrecía la oportunidad de cambiar los momentos cruciales de su vida. Una noche, después de un encuentro privado con el grupo, Marilyn se adentró en una casa en las afueras de Los Ángeles. En el interior, encontró una sala que parecía sacada de otro tiempo, con espejos, relojes antiguos y libros encuadernados en cuero. En el centro, sobre una mesa de mármol, se encontraba un reloj peculiar, cuya manecilla giraba en dirección opuesta. Con una mezcla de miedo y fascinación, Marilyn colocó su mano sobre el reloj. En ese mismo instante, el tiempo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes de la casa se desvanecieron, y ella fue transportada a un escenario familiar pero distorsionado, su propia vida, pero en una línea temporal alternativa. Marilyn observó cómo los momentos más dolorosos de su vida se desarrollaban ante ella, pero con un giro. En lugar de sentirse atrapada por la fama y el abuso, veía una versión de sí misma que había tomado decisiones diferentes, que había vivido en paz, que había sido libre. Era una vida en la que no había sido objeto de manipulación, ni perseguida por las sombras del Hollywood de la época. Pero pronto, esa paz comenzó a desmoronarse. Aunque los momentos parecían perfectos al principio, pronto se hizo evidente que esa vida alternativa no era más que una ilusión, un espejismo. Marilyn comenzó a ver sombras moverse entre los recuerdos, figuras que se desvanecían cada vez que intentaba acercarse. Era como si las versiones alternativas de su vida se estuvieran borrando a medida que ella las observaba, dejándola sola en una realidad aún más vacía. La desesperación de Marilyn creció cuando, en medio de la distorsión, comenzó a notar que su propio reflejo no era el suyo. En los espejos, veía a una mujer diferente, una que había perdido todo lo que la hacía humana. En el lugar donde debía estar su alma, solo había una sombra, un eco de lo que alguna vez fue. La última vez que Marilyn despertó en su propia realidad, lo hizo con una sensación profunda de vacío. Ya no sabía si estaba viva o muerta, si había viajado al pasado o al futuro. El reloj, que aún llevaba en sus manos, ahora estaba vacío, sin manecillas, como si el tiempo mismo la hubiera olvidado. Marilyn Monroe no murió esa noche, pero tampoco pudo escapar de su destino. La mujer que buscaba escapar del sufrimiento, ahora estaba atrapada en una existencia sin tiempo, condenada a vivir en un espacio entre las sombras de sus propias decisiones y la vorágine de las realidades que intentó alterar. A lo largo de los relatos de aquellos que intentaron manipular el tiempo, desde John Titor hasta Marilyn Monroe, hay una verdad oscura que siempre ha estado presente. Una verdad que ninguno de los viajeros en el tiempo logró comprender completamente. Todos ellos, sin excepción, buscaban cambiar su destino, alterar el curso de la historia o escapar de un futuro incierto. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que el tiempo no es solo una fuerza que se puede controlar. Es una prisión. La máquina de John Titor, los experimentos de Tesla, las tentativas de Hitler de dominar el futuro, y las búsquedas desesperadas de figuras como Einstein y Poe, todos ellos eran parte de un mismo ciclo. Un ciclo que se repetía sin fin. Al intentar cambiar el tiempo, cada uno de estos viajeros en el tiempo selló su destino, no como héroes o salvadores, sino como almas perdidas, atrapadas en un bucle que nunca tendría fin. Pero la peor parte de todo esto es que estos errores no se cometieron por casualidad. Existe una entidad, un ser que ha estado manipulando el curso del tiempo desde las sombras. No es humano, ni de otro mundo, sino una manifestación del propio tiempo, una entidad que se alimenta de las decisiones y los intentos de escapar del destino. Esta fuerza ha estado observando,
esperando, mientras cada uno de estos viajeros intentaba desafiar las reglas de la realidad. Una figura oculta, cuyo rostro nunca se ha visto, pero cuyo nombre resuena a través de los siglos, es el verdadero controlador de los eventos. La entidad no se llama Titor, ni Tesla, ni César, ni Poe. Su nombre es el mismo para todos, y su poder va más allá de cualquier máquina del tiempo o rituales oscuros. Se llama el vértice del olvido. El vértice del olvido no es solo un concepto, es una condición existencial. Cada vez que un viajero cruza la línea del tiempo, creyendo que puede alterar algo, está en realidad alimentando esta fuerza. El vértice se nutre de los ecos de las almas perdidas, de aquellos que han intentado escapar de su destino. Es la razón por la que los viajeros no pueden escapar, la razón por la que sus vidas se desmoronan una y otra vez. Lo que ellos no saben es que, al viajar en el tiempo, se han convertido en parte de su propio ciclo de olvido. Y así, en el último momento de sus vidas, cuando el tiempo parece desmoronarse completamente, cuando se dan cuenta de la verdad, ya es demasiado tarde. El vértice del olvido los consume, llevándolos a un lugar donde el tiempo no existe, donde su historia nunca será recordada. El último viajero, el último ser que intentó desafiar las leyes del tiempo, se encuentra en un vacío absoluto, donde ya no queda más que el eco de su propia desesperación. En ese espacio, la entidad lo observa, sabiendo que nunca volverá a ver la luz del mundo, que su nombre nunca será mencionado, que sus esfuerzos fueron en vano. Y así, al final, se convierte en una sombra más en el vasto océano del tiempo, olvidado para siempre.